Mis hermanos, les invito a abrir sus Biblias en Gálatas. Gálatas capítulo 3. Versículo 19. Si bien en la placa, en la invitación que les mandamos, decía 19 al 22, vamos a leer hasta el 29, hasta el final del capítulo 4. No se asusten, no vamos a hacer el estudio basado en todo hasta el 29, solamente hasta el 22, pero es importante que leamos hasta el 29 para no perder de vista lo que Pablo está queriendo argumentar, enseñarle a los hermanos de la iglesia, de las iglesias de Galacia. Así que vamos a leer y luego vamos a pedirle al Señor nos esté guiando en esta mañana. Versículo 19 dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Oramos. Señor, muchas gracias por esta mañana, gracias por las canciones y tu palabra que nos recuerda tu carácter, tu bondad, la misericordia que tienes sobre pecadores que hoy han sido redimidos por la perfecta y consumada obra de Cristo. Muchas gracias, porque no habría otra manera, nunca existió otra manera de que alguien pudiera ser salvo aparte de la fe. Y por eso, Padre, rogamos que tu palabra en esta mañana cale hondo en nuestros corazones, en los creyentes, para santidad, a fin de que sigamos profundizando en estas preciosas verdades que tu palabra contiene. Pero también, Padre, si hay corazones que no te conocen en este lugar, que obres esa salvación por la fe, de la misma manera que lo has hecho con muchos de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, yo no sé si a usted le ha pasado, seguramente, a todos le debe haber pasado, de comprar algo que viene en una caja para ensamblar. No es que ya le viene armado. De hecho, hoy los muebles de melamina, vienen todos en las placas, en cada placa, y tienen unos cositos para armarlo, y provoca divorcios incluso. o está ahí al límite, tremendo. Pero seguramente ha comprado algo y tiene que ensamblarlo. Bueno, usted sabe. Hace muchos años, yo me acuerdo, mi padre nos compraba, éramos 3 hermanos varones, y nos compraba unos aviones a escala que venía para ensamblar, pero se ensamblaban de una forma muy particular con calor de cuchillo, y se pegaban en realidad. Era muy, muy raro, muy
muy difícil, era desafiante realmente. Abríamos la caja, leíamos las instrucciones, pasábamos horas, yo creo que por eso nos compraban esas cosas, pasábamos horas tratando de armar hasta que lográbamos, llegábamos a la noche y lográbamos armar eso, pero siempre descubríamos al final que algún plastiquito de eso, alguna pieza nos quedaba ahí, dando vuelta. Bueno, y uno enseguida, cuando encuentra algo así, una pieza que le sobra, empieza a pensar, bueno, ¿qué me olvidé de hacer? ¿Qué leí mal? Y uno revisa de nuevo las instrucciones y siempre llega a la conclusión, ahí habla nuestro orgullo, de que la pieza sobraba. O que el fabricante le erró, ¿viste? O estaba de más. Y ahí está la pieza, y queda ahí la pieza sobrante. Bueno, algo parecido, con sus obvias diferencias, le pasaba, o puede haber pasado con el tema este que aborda Pablo a los Gálatas. Es muy posible que ante este esfuerzo que Pablo hace de defender el Evangelio de la gracia y de mostrarles con claridad la autoridad del Evangelio por medio de las Escrituras y por medio de lo que Dios estaba haciendo en la vida de estos hermanos, es decir, que su salvación no dependía de la ley, que llegaran a preguntarse, bueno, ¿para qué la ley? ¿Para qué esta pieza sobrante que tenemos acá, la ley? Que es innecesaria, es algo que sobra y podemos dejar a un lado. ¿Se equivocó el fabricante de poner la ley en la palabra? ¿Qué pasó? Pero bueno, sabemos, Dios no se equivoca. Recién Lío nos dejó muy en claro acerca de quién es Dios, y Dios no se equivoca. Y Pablo lo que hace es responder a la pregunta, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? Y luego, si esta es contraria a la gracia, porque eso es lo que nos preocupa a veces. ¿Qué pasa con la ley? ¿Es contraria a la gracia? Y bueno, a lo largo del capítulo 3, Pablo ha subrayado la importancia de la salvación y de la justificación solo por la gracia mediante la fe, solo por medio de Cristo. Eso Pablo lo ha dejado muy en claro. Ha destacado especialmente estas cosas, señalando esta promesa inmutable e irrevocable que Dios hizo a Abraham, el pacto abrámico. Entonces la salvación es clarísimo, no es por obras, no viene por obedecer la ley. Estamos tranquilos con eso, no se preocupe. Si fuera así, bueno, Pablo lo ha dicho, anularía la promesa, anularía lo que Dios dijo. La única manera en que una persona puede salvarse es mirando a Cristo por la fe, no de otra forma. Corriendo a la cruz, buscando perdón de sus pecados, buscando misericordia de parte de Dios. Sin embargo, y ahí es donde pegamos la frenada, sin embargo, así fue salvado Abraham por creer en la promesa, ¿no? Sin embargo, esto es algo natural, ¿no? Llevarnos a esta pregunta, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué Dios puso la ley en su palabra? Por eso, de ahí la idea de nuestro pasaje de hoy, y de alguna manera ya estamos respondiendo a para qué sirve la ley con esta idea del pasaje. Es que la ley evidencia y amplía nuestra pecaminosidad, pero es algo que impulsa al incrédulo y al cristiano hacia Cristo y hacia su gracia. Unos para salvación, obviamente al incrédulo para salvación, pero a los santos para santificación. Esa es la idea. La ley evidencia y amplía lo pecadores que somos, pero es algo que nos impulsa, tanto al incrédulo como al creyente, impulsa hacia Cristo y hacia su gracia. Unos para salvación, los que realmente son regenerados por el Espíritu Santo para correr a Cristo, y otros para santificación. Y entonces, en función de esta idea, y teniendo presente esta pregunta que nos hicimos, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué está la ley? Es que la predicación de hoy la vamos a dividir en 3 partes sencillas. En primer lugar, la función de la ley. La función de la ley, versículo 19, la primera parte del versículo 19. En segundo lugar, los mediadores de la ley, la segunda parte del versículo 19 y 20.
Y en tercer lugar, los resultados de la ley, versículos 21 y 22. Nosotros la última vez hemos leído al final, en versículo 18, que si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham por medio o mediante la promesa. Acá Pablo está llevando una melodía acerca de cómo el pacto de Abraham tiene prioridad, es superior a la ley. Esa es la idea que Pablo está tratando de llevar a los Gálatas. Quiere enfocarlos en eso. La promesa, el pacto que Dios hizo con Abraham es superior a la ley. Dios ha concedido, ha dado en su gracia la herencia a los creyentes, no por obedecer la ley, sino por medio del cumplimiento de esta promesa, que Dios cumplió obviamente por medio de Jesucristo. Entonces veamos en primer lugar la función de la ley. ¿Para qué sirve la ley? Dijimos, es una pregunta natural frente a la gracia de Dios, frente a las promesas del Evangelio, frente al pacto de Abraham cumplido en Cristo. Bueno, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué está? Si he armado mi modelo a escala perfecto, de manera perfecta, pero me sobra esta pieza, necesito saber para qué sirve entonces. Necesito saber. Entendemos que la ley no se dio para asegurar la promesa. Para nada. Dijimos que la promesa es la justificación por la fe. Y volvemos a decir, y que esta llega solamente por medio de la fe en Jesucristo. Aquel que ha cumplido la ley, Jesucristo, aquel que fue obediente de forma perfecta al Padre, aquel que siendo Dios se humilló a sí mismo y se entregó como el sacrificio sustituto que el pecador necesitaba para ir a Dios. Glorioso intercambio, ¿no? Bueno, entonces, ¿para qué sirve la ley? Esa es la pregunta que se hacen los Gálatas. Y Pablo se pregunta, pues bueno, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué está? Y Pablo no da muchas vueltas. No. Bueno, Pablo no acostumbra a dar muchas vueltas. Él va al hueso. Y responde, fue añadida a causa de las transgresiones. Bueno, ahora, ¿qué significa esta frase? Porque es complejo, ¿no? Bueno, el hecho de que haya sido añadida es claro a la luz del versículo 17, que dice esto pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, el pacto de Abraham, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Y acá dice fue añadida a causa de las transgresiones. Pero es interesante que antes, haciendo esta comparación con términos humanos, Pablo en versículo 15 dice que un pacto, aunque sea de hombre una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Y entonces, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Fue añadida? ¿No fue añadida? ¿Para qué sirve? ¿Para qué está? Bueno, es interesante porque las dos palabras para añadir son diferentes. Y eso cambia todo. Porque el añadir del versículo 15 hablaba de un pacto humano en donde se anexaba, realmente se anexaba y formaba parte de ese documento legal, ese anexo que se le agregaba para decir, no sé, hay un nuevo heredero o los términos del pacto cambian. Lo vimos el domingo pasado, los pactos humanos no cambiaban en esa época, pero uno lo traslada hoy y dice, claro, uno le puede anexar un anexo, valga la redundancia, y agregarle a un determinado documento. Eso es lo que habla la palabra añadir en versículo 15. Versículo 17 dice que fue añadida, 19, añadida a causa de las transgresiones, y esa es otra palabra. Es dejar a un lado, es sí añadirla, como la entendemos nosotros, pero dejándolo a un lado. No se me viene ahora un ejemplo, pero no es incorporarla al pacto, sino dejarlo a un lado para una función diferente. Tenía una función diferente. La ley tenía eso, una función totalmente diferente. Es decir, vino después del pacto con Abraham, fue añadida luego por Dios
por causa de las transgresiones. Y eso es importante, porque esta palabra transgresiones, bueno, usted la entiende, ¿no? ¿Qué es transgredir? Familiarmente uno conoce, cuando alguien transgrede alguna ley interna, familiar de la casa. Bueno, es decir, uno lo puede usar como pecar, como desobediencia, como violación a una ley. Primera de Juan 3:4 dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Hebreos 9:15 usa esta palabra y dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Jesucristo es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces el problema no está en el hecho de que se añadió, tampoco está el problema en la palabra transgredir. El problema está en una frase que a veces se nos escapa, que dice a causa de, en nuestro pasaje. ¿Qué es eso? Porque esta frase nos va a dar la respuesta acerca de cuál es la función de la ley. Hay quienes dicen que, bueno, Dios dio la ley para restringir el pecado, como si fueran dos guardarrey, en donde Dios nos dio libertad para andar, pero esos guardarrey para no irnos, no desbarrancar, restringir el pecado. Otros dijeron, bueno, para resolverlo temporalmente, la ley fue dada para resolver temporalmente ciertos pecados en determinado tiempo. Sin embargo, la interpretación más lógica y que concuerda con el contexto del pasaje y las demás cartas de Pablo es que la ley fuera dada para mostrar el incremento del pecado. Muy interesante, porque Pablo en Romanos 5:20 dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y después va a decir, bueno, entonces ¿qué? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? Y usa de nuevo esa frase, de ninguna manera. De ninguna manera. Y esto encaja, es importante porque encaja incluso con la historia de Israel, porque la vida bajo la ley, si usted se fija, bueno, estamos leyendo, los que están leyendo la cronológica están en Jeremías, y la vida bajo la ley no produjo un pueblo respetuoso de la ley. Y usted lo puede ver en todo el Antiguo Testamento. No produjo un Israel temeroso de la ley, siguiendo al pie de la letra cada detalle de la ley, sino que el pecado reinó. El pecado reinó. Y no solo eso, sino que se incrementó en el pueblo de Israel. Y no solo eso, sino que Israel terminó en el exilio por causa del pecado. ¿Se da cuenta? O sea que la vida bajo la ley a nadie le solucionó nada. No hizo nada. Sí incrementó el pecado. Y mostró, fue impresionante. Pero por otro lado, también es correcto decir que la ley se diera para definir el pecado. Para definirlo. O sea, la ley es la vara de medir el pecado. Uno puede identificar, obviamente, qué es bueno, qué es malo en función de la ley. Si Dios dice algo en la ley, bueno, evidentemente Dios ha dicho porque esto es bueno y esto es malo. Pero también es, como dijimos, es como una lupa que incrementa la pecaminosidad del ser humano. Eso hace la ley. Entonces la ley muestra en estos dos sentidos cómo el ser humano viola abiertamente la voluntad de Dios. Eso hace la ley. Nos muestra en estos dos sentidos. Pero también nos muestra quién gobierna el universo y quién nos hace responsable de nuestros pecados. O sea, el carácter de Dios. Muy importante. Por eso, muy importante el tema de las demandas morales de la ley. No tienen que ser disminuidas, porque no empezaron ni terminaron con el pacto con Moisés, no empezaron ahí.
antes de la ley de Moisés y después de la ley de Moisés, las demandas morales de Dios siguen vigentes. Por eso Pablo plantea, muy interesante, plantea en Romanos 1 que la ley fue grabada en nuestros corazones. O sea que en nuestros corazones sabemos que matar está mal. No necesito los 10 mandamientos. O sea, el ser humano en su corazón sabe lo que está mal, porque Dios lo ha puesto ahí. Impresionante. Dios ha puesto en nuestro corazón. No necesito la ley para que me lo diga. ¿Qué hace la ley? Claro, incrementa mi culpabilidad y me muestra detalles del pecado que yo no entendía o no sabía. La ley es esa vara de medir y por esta razón es imperativo seguir predicando las demandas morales y éticas de Dios. ¿Es correcto? Claro que sí. Para que el pecador se encuentre pecador y corra a Cristo. Y corra a Cristo. Dice John MacArthur en su comentario, el propósito de la ley era y es llevar a los hombres a la angustia por sus pecados y a un deseo irresistible de recibir la salvación que Dios en su gracia soberana ofrece a quienes creen. El propósito de la ley, dice MacArthur, no fue erróneo, solo inferior. Fue añadido, fue puesto ahí, al lado, a causa de las transgresiones. Pero no es algo equivocado, Dios no se equivoca. Pablo dice en Romanos 7:12 que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero la ley tan solo apunta a lo que únicamente la gracia puede producir y por eso dice luego, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Es decir, Cristo es la simiente, versículo 16. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo es la simiente. Cuando uno lee versículo 19, la simiente a quien fue hecha la promesa, está hablando de Jesucristo. Márquenlo en rojo. Es Jesucristo. La simiente es Jesucristo. Cristo es el que vino. Cuando por la gracia de Dios el hombre se ve entonces a sí mismo a la luz de la ley, se ve perdido. Se ve en oscuridad, se ve perdido, se ve destruido delante de la ley. Se ve irremediablemente pecador. Se ve, lo dijo Lío, se ve desesperado porque no hay. Entonces anhela a Cristo. Cuando se ve ahí, ahí tiene la oportunidad de levantar la cabeza y Cristo, encontrar a Cristo, la verdadera simiente, por la redención en y por Él. Ahí va a ser salvo, porque el derecho y el poder de impartir esta bendición ha sido prometido no a las personas, sino a la simiente. Entonces es Cristo el único que puede resolver este problema. Él tiene el derecho, Él tiene el poder. No había nada malo en la ley. No había nada malo. Fue dada por Dios, por mano de Moisés, pero había una cosa que la ley era incapaz de realizar, y era esto, perdonar al transgresor. La ley no puede perdonar al transgresor. Puede sí juzgarlo, puede matarlo, puede destruirlo, y nada más. Pero sí señala esos pecados a los cuales uno puede ir corriendo al único lugar donde pueden ser quitados, que es la cruz de Cristo. Por eso, en primer lugar, espero que haya quedado en claro para qué sirve la ley. ¿Para qué sirve la ley? Para mostrarnos lo que somos, para definir y ampliar. Es una lupa, dijimos. Pero en segundo lugar, versículo 19, la segunda parte, versículo 20 también, los mediadores de la ley. Los mediadores de la ley. Dijimos como idea que la ley evidencia y amplía nuestra pecaminosidad, pero es algo que impulsa al incrédulo y al cristiano hacia Cristo y hacia su gracia.
unos para salvación, otros para santificación. El pacto de la promesa que Dios hizo acá con Abraham y que se cumple en Cristo es sin duda superior a la ley que vino después. Es superior. Eso quedó en claro. Y Pablo en estos versículos 19 y 20 va a mostrar que la ley es inferior porque tuvo mediadores. Muy importante. Por eso marca esto Pablo acá. Pero antes leímos en versículo 19 que antes que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Entonces, además de que la ley evidenciaba y ampliaba mi pecado, la ley de por sí, es importante mencionar esto, no era algo para siempre, sino que es hasta que viniese la simiente. La ley no iba a quedar para siempre. O sea, también es inferior cronológicamente hablando. O sea, es para un tiempo determinado, para una circunstancia determinada, hasta que viniese la simiente. Entonces está subordinada, es inferior a la promesa, y entonces la historia de la salvación, ahí la ley que fue antes a la venida de Cristo revelaba, claro, el poder, la profundidad, la gravedad del pecado humano. Muestra también el justo castigo, porque la ley dice, bueno, no hagas esto, porque si no va a pasar esto. Es condicional, tiene castigos. Y entonces a la luz de esto es impresionante, porque la grandeza y la brillantez de la redención en Cristo se hacen mucho más patente, hasta que vino la simiente, a quien fue hecha la promesa. Ahí está. Y este papel subordinado de la ley es lo que sigue Pablo teniendo en mente. Pablo sigue hablando de esto. Pero ahora va a hablar de estos ángeles como mediadores. En versículo 19 dice, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Bueno, esta ley dada en el monte Sinaí, los 10 mandamientos y las leyes dadas por Dios, aunque fue ordenada por Dios a través de sus ángeles para darlas a Moisés, y aunque es eso, como dijimos, es santa, justa y buena, como dice Romanos, de todos modos es inferior a la promesa. Es inferior porque ya que la ley vino indirectamente a Dios por su pueblo, la promesa sí vino directamente desde Dios a Abraham. Eso es lo que le está mostrando Pablo a los Gálatas. Le está diciendo, la promesa fue hecha a Abraham y de esa manera a todos los creyentes directamente desde Dios mismo. En cambio, la ley fue dada por medio de los ángeles en mano de un mediador, que es Moisés. Claro. Entonces la presencia de un mediador en la ley nos está diciendo que es inferior, o que bien, como vimos, si usted recuerda el episodio en Éxodo, la gente no se quería acercar al monte. Eso muestra la debilidad de los receptores de la ley, ¿no? Totalmente débiles, totalmente asustados, tenían miedo de acercarse al monte. Claro, entendieron la gravedad de acercarse a ese Dios que hoy Lío nos comentaba. Era tremendo acercarse al monte. Entonces, ¿qué le dijo la gente a Moisés? Háblanos tú. Háblanos tú, pues. No podemos. ¿Cómo nos vamos a acercar? ¿Estás loco, Moisés? ¿Cómo nos vamos a acercar al monte? No podemos. Y entonces Dios le dio la ley a Moisés y Moisés al pueblo. ¿Se da cuenta lo inferior que es a la luz del pacto que hizo con Abraham? Con Abraham habló como un amigo y le habló cara a cara y le dijo, mira al cielo, todo esto, este es mi pacto, directamente. Impresionante, porque directamente también Dios mismo no solo es el que estipula las reglas del pacto con Abraham, sino que es el que él mismo cumple.
Dios mismo cumple el pacto con Abraham en Cristo, que es Dios. Tremendo. Ahí se cierra todo. Pero acá al pueblo fue por medio de ángeles, en mano de un mediador. Habla de dos mediadores. Habla de ángeles y habla de Moisés. Bueno, acá habla, no voy a entrar en el detalle ese de los ángeles, no se preocupe. Pues hay muchísimas teorías y de hecho los judíos tenían una tradición muy fuerte. Si usted va a la predicación de Esteban, por ejemplo, Esteban menciona que los ángeles, esto mismo, los ángeles llevaron o hablaron las palabras de la ley. Hebreos capítulo 2, versículo 2 también habla de esto, de que los ángeles aparentemente participaron como mediadores, pero era una tradición de los judíos muy fuerte. En cambio acá Dios a Abraham habló, como dijimos, directamente, la promesa que se cumple en Cristo. Y entonces versículo 20 dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. No lo es de uno solo, pero Dios es uno. Claro, acá, bueno, la mayoría de los comentaristas, teólogos, académicos, reconocen que es un versículo de difícil traducción y por ende de interpretar. Hay, no sé, como 80 interpretaciones acerca. Así que no se preocupe, yo no voy a tener la arrogancia de creer que puedo decirles, no, pero hermano, yo tengo la revelación especial. No, para nada. Sería incorrecto, y además sería una confusión para ustedes si yo entrara en las cuestiones gramaticales y esas cosas raras. No viene al caso. El contexto sí nos ayuda. Y es importante, porque Pablo acá está queriendo mostrar, como dijimos, la superioridad de la promesa por sobre la ley. Y cómo esta última, la ley, tiene una función diferente a lo que es el pacto de la promesa. No hay que olvidar acá entonces la línea de pensamiento de Pablo. Él está mostrando cómo la ley es inferior porque necesitaba un mediador. En cambio, la promesa está cumplida en Cristo y fue Dios que sin intermediarios, y como vimos, bueno, antes pactada por Dios de forma unilateral e incondicional, Él la cumple. Bueno, piense por un segundo en estas cuestiones de estos mensajes, que vengan directo o indirecto. No sé, un ejemplo quizá es los que tienen hermanos, los que han tenido hermanos, cuando, por ejemplo, sus padres le decían al hermano mayor, por lo general, le decían, anda y decile a tu hermano tal cosa. Y uno iba, viste, con todo. Yo era el menor, así que no tenía ese problema. Pero los que eran hermanos mayores iban con toda esa autoridad a decirle a su hermano. Y no recibían quizá una respuesta muy favorable. Pero bueno, no, entonces vuelve el hermano mayor a decirle al padre, papá, no me escuchó. Entonces va al padre. Bueno, ahí es otra la respuesta que va a recibir del hijo menor, porque la autoridad del padre es otra. Entonces, de esa manera está hablando de la inferioridad acá Pablo, salvo la distancia, ¿no? Pero está hablando de la inferioridad, de que Moisés fue un intermediario, pero Abraham habló directamente con Dios, y Dios está hablando a los creyentes directamente por medio de Cristo. Por eso es grave y es lógico el pensamiento que el autor de Hebreos dice, ¿cómo van a pensar el que pisoteare la sangre de Cristo? El que ignorase la voz de Dios, que habla directamente desde la cruz. ¿Cómo piensan que Dios va a tratar a aquel que rechace a Cristo mismo? ¿Se da cuenta? El que rechace la ley, bueno, la ley misma lo va a juzgar, claro. Pero el que rechace a Cristo, ¿cómo piensan que Dios lo va a tratar? Eso está planteando, no Pablo acá en Gálatas, pero el autor de Hebreos sí lo menciona. Y Hendrickson, un comentarista, dice lo siguiente, y me parece acertado como para resolver, no del todo, este pasaje. Dice, aunque un intermediario humano sea muy importante, él es, después de todo, solo una tercera parte que actúa entre otras dos partes. Moisés sirvió como nexo humano entre Dios y el pueblo.
dicho intermediario carece de autoridad independiente. Pero Dios es uno. Dios es uno. Cuando hizo su promesa a Abraham y por medio de él a todos los creyentes, sean judíos o gentiles, lo hizo por su propia cuenta soberana, directa y personalmente. Eso hizo Dios. Personalmente. Él es el responsable de cumplir este pacto eterno. Romanos 3:30 dice, porque Dios, y usa la misma frase Pablo, porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Dios va a hacer eso, no la ley, no la circuncisión o la incircuncisión. No, Dios va a hacer esto. Entonces, dijimos, ¿para qué sirve la ley? Dijimos quiénes son los mediadores de la ley acá. Pero veamos por último los resultados de la ley. Porque la ley fue dada, dijimos, a causa de las transgresiones, es decir, para definir y para ampliar nuestra pecaminosidad, y entonces, desesperados ante esa situación, la ley nos lleve a Cristo. Después lo va a decir, que es un ayo para llevarnos a Cristo. La ley hace eso. Por tanto, es incapaz la ley de salvar a nadie. Esa función de salvación y de liberación es prerrogativa de Dios, no de la ley. ¿Por qué? Porque la promesa se cumple en Cristo. ¿Sí? Parece reiterativo, pero es importante grabarnos en la cabeza que la ley no hace nada acerca de nuestra salvación o de nuestra liberación o de nuestra justificación. Imposible que y es irracional. Por eso Pablo le dice, oh Gálatas insensatos, que no están pensando, ¿cómo pueden pensar que por hacer algo me puedo justificar delante de Dios? Imposible. Por eso la ley es inferior. Y como vimos, no fue dada por Dios de manera directa, sino que usó mediadores, ángeles y a Moisés. Y entonces dice, luego la ley es contraria, porque uno pensaría eso. Ese es el pensamiento directo. ¿La ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. En ninguna manera. Pablo hace una pregunta honesta, dado el argumento. ¿La ley es contraria? ¿La ley se opone a las promesas? ¿La ley y las obras de la ley se establecen como enemigas de la promesa? Y Pablo responde acá, de ninguna manera. De ninguna manera. Es una expresión que Pablo usa en esta y en otras cartas, en Romanos la usa mucho, que apunta a decirle a las personas, ni se le ocurra pensar así. ¿Cómo va a pensar así? Ni se le cruce por la mente un pensamiento de esa manera. La ley no es opuesta a las promesas ni a la gracia, no, nada de eso. Pero cuidado. Al no ser opuestas, o que Pablo diga que de ninguna manera se contradicen, tampoco está diciendo que tienen la misma función. Cuidado con eso. No son opuestas, pero no son lo mismo. No son lo mismo. La ley, aunque representa, sí, la voluntad de Dios, muestra el pecado, da claras evidencias del carácter de Dios, del Dios santo y justo, el dador de la ley, y también muestra la incapacidad de cumplirla nosotros. La ley de por sí no puede dar vida, lo dice ahí, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, y no puede, la ley no puede dar vida. Solo cuando se piensa en la ley y la promesa de Dios, o las obras y la gracia, como medios para lograr la salvación, bueno, ahí sí, claro, son contrarias, porque no, nada que ver. No son medios iguales. Pero en el momento que se entiende que tiene fines, funciones distintas, la ley tiene como meta llevar al pecador a Cristo y a su promesa de gracia. La promesa en Cristo salva al pecador. Es claro que no puede pensarse que haya conflicto entre la ley y la promesa de Dios. Por eso le pregunto, ¿usted puede llegar al cielo por sus tan preciadas obras de caridad? ¿Puede acercarse a Dios con el listado de cosas que hace bien? ¿Ha cumplido toda
la ley a la perfección? Toda la ley. Si usted cumplió toda la ley a la perfección, mi amigo, vaya tranquilo delante de Dios. Si ya está, cumplió a la perfección, sin errar una vez. Si la cumplió toda, vaya tranquilo. No sé qué hace acá. No debería venir ni a alguna iglesia, ni a ningún lado. Debería estar en la gloria. Pero sepa que en ese instante que uno piensa que pudo haber cumplido todo y que está perfecto para presentarse delante de Dios, en ese instante la gracia de Dios queda desechada. ¿Se da cuenta? La gracia de Dios es una pieza que sobra. No sirve para nada. El sacrificio de Cristo pierde todo su valor. Todo su valor, ¿se da cuenta? La cruz de Cristo es vaciada de toda su gloria. Si usted piensa por un segundo que puede ser justificado delante de Dios por hacer algo. Y de hecho le está diciendo a Dios en su misma cara que Dios es un mentiroso. Porque Dios no puede cumplir las promesas. ¿Por qué? Porque yo he logrado lo que la promesa no puede. Eso es lo que está diciendo alguien que pretende justificarse delante de Dios por su justicia, por cumplir la ley. Y dice ahí, si la justicia fuera verdaderamente por la ley, claro, sería opuesta a la gracia de Dios. Es opuesta, pero no lo es, porque tiene una función diferente que ya hemos explicado. La vida únicamente viene, mi hermano, por la gracia de Dios, de parte de Dios, de modo que la salvación de un pecador es totalmente obra de Dios. La salvación de alguien siempre es por la fe y siempre es un obrar de Dios. Es precioso, porque la ley entonces se convierte en servidora de la promesa. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque muestra que la única forma de obtener justicia es por medio de Cristo y no de otra forma. ¿Ha sido justificado por la ley alguien alguna vez? No. ¿Ha puesto en libertad la ley a alguno? No. Por eso dice versículo 22, más la Escritura lo encerró todo. Ese más dice por el contrario, es un conector de opuesto. Por el contrario, la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Probablemente indica que la Escritura, esto es el Antiguo Testamento, se ha declarado como autoridad para todo el mundo, de que todo el mundo está bajo el poder del pecado. Todos. De hecho, Romanos lo dice, ¿no? Todos están bajo pecado. En otras palabras, que el pecado es el carcelero. Es el carcelero que mantiene a todos los hombres bajo la sentencia de condenación. A todos. No zafa ninguno. Y estos hombres, o sea, nosotros estamos encadenados tan realmente como lo está un prisionero con los grilletes encadenado y contra la pared. Así, de esa manera. De esa manera estamos amarrados. La ley nos amarra al pecado. Eso es lo que está diciendo Pablo. Nos fija en el cemento de la pared de esa cárcel. No podemos escapar. No hay forma. De hecho, somos reos espirituales. Incapaces de liberarnos. No hay forma. Al contrario, cada pecado que la ley nos muestra y que incrementa y que se acumula una y otra vez, aprieta más las cadenas. No sé si alguna vez le han puesto, no porque haya ido, si no va a sonar así, pero tenía un conocido, que era policía, y a veces se ponía a jugar con sus cosas de policía, ¿no? Y tenía las esposas. Usted no sé si alguna vez lo probó, pero cada vez que uno trata de zafarse de las esposas, se aprietan aún más.
y aún más, y uno se desespera. Bueno, de esta forma, la ley incrementa el pecado y aprieta nuestra vida. Así debería sentirse el pecador para realmente sentirse aplastado y correr a Cristo. Ese es el momento. De nuevo, la misma idea. En el versículo 21 se habló de vida y de justicia. Acá se habla de libertad. De libertad, todo lo que Dios hace solo por medio de la fe, lo hace para liberar al pecador. ¿Se da cuenta? ¿Quién querría ser liberado a menos que sepa que hay algo de lo que necesita ser liberado? Que esa es la diferencia. Verse pecador, verse derrotado, verse incapaz de acercarse a Dios. Bueno, entonces sí, veo algo de lo que necesito ser liberado. Entonces, estos son los que creen en aquel que los puede liberar. Aquel que los puede liberar. Estos son, como dice ahí, la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. O sea, los que creen en Jesucristo van a recibir esta promesa de justificación por la fe y van a ser liberados de esta esclavitud, de este encerramiento que el pecado hace de uno. Estos son los que creen y son liberados. La ley fue dada, mi hermano, para encerrar a los hombres bajo el pecado al punto desesperante de decir con Pablo, miserable, de mí, ¿quién me librará? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me va a librar? Y de hecho Pablo lo responde ahí mismo en Romanos 7, que la gracia es dada al creyente para capacitarlo y finalmente decir junto con Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él es el que libera al miserable de su cuerpo de muerte, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La fe en Jesucristo. Por eso dijimos, la ley, claro, evidencia, para eso está la ley, para evidenciar, para ampliar, para dejar al desnudo a todos de que somos unos pecadores irremediables, no podemos acercarnos a Dios, pero esa misma desesperación es lo que debería llevarnos a la cruz. Qué buen recordatorio, ¿no? Esto de la cena del Señor, sabiduría de Dios, de dejarnos recordatorios, las reuniones, los hermanos, ver la gracia de Dios en otros, ver que realmente pecadores son redimidos y son liberados de esta esclavitud del pecado y son impulsados a Cristo y a su gracia para salvación en primer lugar, pero también para santificación, porque es importante siempre. De hecho, cuando nos encontramos en algún pecado, le erramos al blanco. Bueno, siempre es importante que eso nos impulse de nuevo a Cristo y a su gracia. Por eso, algunas preguntas para ir terminando. ¿De qué manera mi hermano está leyendo? ¿De qué manera está leyendo o pensando en las leyes de Dios? ¿Lo está haciendo para autojustificarse? ¿Para compararse con otros? Decir, no, bueno, yo ando mejor. Y uno ya piensa en otro. Quizás no lo dice, pero ya piensa, y no, pero no ando como fulano. No, fulano, tremendo. Comparar, para hundir más a mi hermano, estoy leyendo las leyes de Dios para hundir más a mi hermano o para hundir a los incrédulos bajo el peso de la ley. Pues muchas veces nos pasa eso también. De decir, no, pero Dios dice esto y dice aquello. Y tanto el incrédulo como el creyente, la ley debería ser esa lupa así que agranda mi pecado, pero que me impulsa a buscar a mi Señor, a mi Salvador.
¿Y de qué manera, otra pregunta, de qué manera estas verdades me impulsan a predicarle a quienes me rodean? Es decir, Pablo y muchos cristianos a lo largo de la historia, a pesar de sus sufrimientos, no dieron excusa para hacer lo que tenían que hacer. Ellos lo hicieron. Si entiendo que Dios ha cumplido su promesa en Cristo y la herencia eterna está asegurada, bueno, esto lo puedo usar de dos formas. Si lo uso como una excusa para no preocuparme por el mundo incrédulo, o realmente esto es un motor que me mueve a ser un embajador de Cristo, sabiendo de que la promesa está asegurada, la herencia es eterna, y que yo soy un embajador de Cristo. Uno que tiene que rogar al mundo que por favor se reconcilien con Dios. Porque están encerrados bajo la ley, están bajo la maldición de la ley, aunque la ignoren, aunque la ley ha sido grabada en sus corazones. Y por último pensamos en la santificación, ¿no?, de los creyentes. Bueno, que siempre lo decimos, no es algo que viene por arte de magia, ¿no? No es como festeja a Cristiano Ronaldo, ¿viste? Y espera la santificación de manera automática, no es mágica, no es místico algo. Pero entendiendo el plan redentor de Dios y esta función de la ley para nosotros, es importante, como dice Santiago capítulo 1, versículo 22, sed hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La perfecta ley, la de la libertad. Pablo va a decir acá en Gálatas al final, la ley de Cristo, la ley de Cristo. Santiago habla acá en esta carta de cómo la verdadera fe actúa a la luz de esta libertad en Cristo que ahora los creyentes tienen, gracias al obrar soberano de Dios, gracias a su misericordia, de este Dios que prometió, que cumple y va a cumplir todo lo que dice. Siempre lo va a hacer. Por eso es importante, hermano, leer y mirar atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, lo que Cristo ha encarnado hacia nosotros. Por eso Pablo, y esto para terminar, le escribe a Timoteo, primera de Timoteo, si quiere búsquelo, si no se lo leo rápido. Primera de Timoteo, capítulo 1, para terminar y luego vamos a orar. Capítulo 1, versículo 12 dice: doy gracias al que me fortaleció, al Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y fíjese, Pablo recuerda su vida, lo que era, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue aún más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Y termina, y me encanta cómo termina: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor, muchas gracias
por tu palabra y gracias por la claridad con la que Pablo sigue hablándoles a estas iglesias con el fin de que no se desvíen del verdadero evangelio, el evangelio bíblico, el evangelio de la gracia. Señor, y para mostrarles esta función que tiene la ley, tremendo, como sin duda nos muestra y define en nosotros nuestra pecaminosidad, pero no nos libra de ella. No logra eso, no puede vivificarnos. Pero muchas gracias por la ley, porque es este tutor, esto que nos lleva a Cristo, esto que nos empuja a buscar al único que puede liberar al pecador. No por mi inmoralidad o porque cambie mi conducta de alguna manera, eso me va a acercar a ti, Señor. Yo solamente puedo ir a tu trono por medio de Cristo. Solamente podemos orar a ti por medio de Cristo. Solamente podemos cantarte como iglesia por medio de Cristo. No podemos hacerlo porque hacemos las cosas bien, no las hacemos bien. Y tú lo sabes, Señor. Por eso rogamos, Padre, que nos ayudes ahora, como creyentes, a seguir profundizando en esta perfecta ley de la libertad en Cristo. Que sigamos profundizando en este evangelio y en gratitud, Padre, podamos ir ordenando, sí, nuestras vidas, conforme a lo que tú mandas en tu palabra, pero teniendo en cuenta de que hemos sido liberados de este peso y de esta maldición que teníamos sobre nuestras vidas, Señor. Gracias por Jesucristo. Gracias por haber hecho todo de principio a fin. Gracias porque esta promesa no necesitó de un mediador, sino que tú mismo, Señor, encarnándote, viniste y cumpliste con todo lo que tú habías prometido. Muchas gracias. Gracias porque en Jesucristo ahora tenemos esta preciosa y este privilegio enorme de poder acercarnos a ti, pero también de tener una familia en la fe. Señor, gracias por tu iglesia, este medio de gracia que nos das para recordarnos permanentemente cómo tu misericordia y tu gracia salva a pecadores. Señor, rogamos que, si es tu voluntad, así lo hagas en esta mañana, en aquellos corazones que aún no te conocen, que ellos puedan verse realmente tal cual están, aplastados, destruidos por su pecado, y no pueden librarse de ello. No van a poder, porque es su condición, no solamente las cosas que hacen, es su condición, Señor, y rogamos que así, a través de tu ley, tú les muestres esa condición, pero a través de tu gracia, tú les muestres a Cristo, Señor. Rogamos todas estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.